Las primeras luces del alba apenas comenzaban a desvanecer los tonos oscuros de la noche cuando Fátima Márquez se encontraba ya despierta, sentada en su escritorio abarrotado de mapas, notas y diversos dispositivos electrónicos. La penumbra de su estudio se rompía únicamente por el brillo tenue de su computadora, donde se reproducían una y otra vez unas grabaciones que habían llegado a sus manos hacía solo 3 días. Fátima, con una taza de café aún humeante a un lado, escuchaba atentamente los sonidos que provenían de los altavoces. Eran audios distorsionados, pero entre el murmullo de vientos y el crujir de ramas, se percibía algo más, un aullido largo y lastimero, seguido de un silencio que le dejó helada. Esos sonidos no pertenecían a ningún animal conocido, y cada vez que los escuchaba, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. No era una novata en el campo. Como especialista en comportamiento animal y líder de varias expediciones en ambientes extremos, se había enfrentado a peligros y descubierto especies que pocos creían que existían. Sin embargo, lo que la grabación y los sucesos sugerían era algo que la ciencia oficial se negaba a reconocer: la posible existencia de una criatura de pesadillas, un Wendigo. Un ser arraigado en las leyendas indígenas y temida por su asociación con el canibalismo y el inmisericordia invierno. ¿Realmente podría existir algo así?, se preguntaba Fátima, no sin un deje de escepticismo mezclado con una curiosidad que la consumía. La Montaña Negra, de donde provenían esas grabaciones, era un lugar legendario por sus inexplorados bosques y por los relatos que la rodeaban. Si algo allí esperaba ser descubierto, ella quería ser la primera en hacerlo. La decisión estaba tomada. Organizaría una expedición a la Montaña Negra. No solo para validar la veracidad de aquellos sonidos, sino para enfrentarse al misterio de cara. Sabía que no sería fácil: las condiciones climatológicas, el terreno difícil y los peligros desconocidos eran solo una parte del desafío. El verdadero temor residía en lo desconocido, en aquello que la lógica y la ciencia no podían explicar. Con determinación, comenzó a redactar correos electrónicos. Contactaría a Carlos Rivera, un ingeniero en sonido que podía analizar y amplificar los audios para captar detalles inaudibles para el oído humano. También a Sofía Linares, bióloga experta en ecosistemas de montaña que podría ayudarles a entender mejor el entorno. Y, por supuesto, a Luis Alvarado, el guía local que había contactado con ella y conocía las leyendas y los senderos de la Montaña Negra como la palma de su mano. Fátima terminó su café y se levantó de la silla con una decisión firme. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Esto es más que una expedición, pensó, es una oportunidad para desvelar uno de los últimos misterios de nuestro tiempo. Sabía que lo que descubrieran podría cambiar no solo sus vidas, sino también la percepción del mundo sobre lo imposible. Mientras el sol comenzaba a iluminar su estudio, Fátima sentía como la emoción y el miedo se mezclaban en su pecho. Era el comienzo de una aventura que prometía ser tanto reveladora como turbadora. Con un último vistazo a la pantalla de su computadora, apagó la luz y se dirigió hacia lo que sería el comienzo de algo inolvidable. A medida que el ruido de la ciudad comenzaba a apaciguarse bajo el velo de la tarde, en una pequeña sala de conferencias del Museo de Historia Natural, se reunía un grupo selecto. Fátima Márquez había convocado a 3 personas, cada uno experto en su respectivo campo, para discutir y planificar una expedición que prometía ser extraordinaria. Carlos Rivera llegó primero, cargando una mochila abultada con equipos de sonido. Su apariencia desenfadada, con cabello recogido en una coleta y gafas ligeramente descentradas, ocultaba su aguda inteligencia y habilidad para el análisis acústico. «He traído algo especial para esta ocasión», dijo mientras sacaba un par de micrófonos de alta sensibilidad y un analizador de espectros. Podemos captar y analizar frecuencias que van más allá de lo que cualquier ser humano puede escuchar. Si hay algo allá afuera, lo encontraremos. Sofía Linares llegó mientras Carlos explicaba cómo funcionaban sus equipos. Con una postura elegante y una mirada que reflejaba tanto curiosidad como cautela, saludó a sus compañeros. Como bióloga especializada en ecosistemas de montaña, Sofía aportaría un conocimiento crucial sobre la flora y fauna de la Montaña Negra. Mi papel será asegurarnos de que comprendemos el entorno, comentó mientras desplegaba un mapa topográfico sobre la mesa, ansiosa por comenzar. Conocer el terreno nos dará ventajas no solo para sobrevivir, sino para entender dónde y cómo buscar.
Luis Alvarado fue el último en llegar, portando consigo el peso de las leyendas y el respeto por su tierra natal. La Montaña Negra es un lugar de mucho respeto. Empezó, con un tono serio y medido. Las historias que han pasado de generación en generación no son solo cuentos para asustar a los niños. Son advertencias. Sabíamos que su conocimiento de las rutas y las historias locales sería indispensable para guiar al equipo a través del laberinto de senderos y peligros ocultos de la montaña. El equipo pasó horas discutiendo la logística. Carlos explicó cómo configuraría estaciones de grabación alrededor del campamento y en diversos puntos dentro del bosque, utilizando tanto grabadoras digitales como analógicas para asegurar una amplia cobertura de sonido. Instalaríamos también sensores de movimiento que activarían las grabaciones automáticamente. Esto nos ayudaría a captar cualquier cosa inusual sin necesidad de estar presentes. Sofía continuó detallando los equipos que llevarían para recoger muestras de la biología del lugar, desde trampas para pequeños animales hasta kits para recolectar muestras de plantas y suelos. Cualquier anomalía en el comportamiento o en la dieta de la fauna local podría indicarnos la posible presencia del Wendigo. Por último, Luis desplegó antiguos mapas de la región y discutió las rutas menos conocidas que podrían utilizar para acceder a las áreas más remotas, teóricamente, menos alteradas. Se comentaba que existían cuevas y grietas que no estaban en los mapas modernos, lugares donde las viejas historias decían que el Wendigo se ocultaba durante el día. Al finalizar la reunión, el equipo se sentía más unido y preparado. Fátima observó a sus compañeros con una mezcla de gratitud y determinación. Lo que estamos a punto de hacer podría cambiarlo todo, dijo, recogiendo los mapas y los equipos que llenaban la mesa. No solo nuestra comprensión del mundo, sino como el mundo comprende lo desconocido. Con el plan trazado y el equipo listo, solo quedaba partir hacia la Montaña Negra. Cada miembro del equipo sabía que, más allá de buscar pruebas de la existencia de un críptido, estaban a punto de enfrentarse a sus propios límites y, quizás, a sus mayores miedos. El vehículo todoterreno se detuvo con un ruido de neumáticos sobre la grava. Delante de ellos, la Montaña Negra se alzaba imponente, sus densos bosques se extendían como un manto oscuro sobre vastas y escarpadas laderas. El aire fresco, cargado con la fragancia de pino y tierra húmeda, recibió al equipo mientras descargaban sus cosas. Era un lugar que, aunque hermoso, tenía un velo de misterio y una inquietante sensación de aislamiento. Es aún más imponente de lo que recordaba, murmuró Luis, observando los contornos de la montaña que conocía tan bien, pero que siempre lograba impresionarlo. Fátima asintió, sus ojos mirando el horizonte, no solo admirando la belleza del lugar sino también evaluando los desafíos que les esperaban. Rápidamente, el equipo se puso en marcha para establecer el campamento. Seleccionaron una pequeña explanada rodeada de árboles antiguos que ofrecía cierta protección contra los vientos fríos y proporcionaba un área relativamente plana para montar las tiendas y el equipo central. Mientras Sofía y Luis desempaquetaban las tiendas, Carlos comenzó a desplegar su arsenal de tecnología acústica. Voy a colocar los primeros micrófonos aquí, alrededor del perímetro del campamento, explicó Carlos, señalando hacia los árboles que bordeaban la zona. Luego extenderé la red hacia el bosque, en varias direcciones. Cuanto más abarquemos, mejor. Para cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de la montaña, un enjambre de cámaras y micrófonos estaban en su lugar, camuflados entre el follaje y las piedras. Cada dispositivo estaba conectado a una central donde Carlos podía monitorizar y grabar los datos recogidos. Mientras el crepúsculo se transformaba en noche, los primeros sonidos de la vida nocturna comenzaron a llenar el aire. «Escuchen eso», dijo Carlos, ajustando los auriculares y aumentando el volumen de la grabación. A través del zumbido habitual de la noche, un crujido distinto, algo que sonaba desplazándose deliberadamente sigiloso, captó su atención. Todos se acercaron a la mesa de operaciones donde una serie de oscilaciones en la pantalla mostraban las anomalías captadas. «¿Qué es eso?», preguntó inquieta Sofía, mientras una serie de clics seguía al crujido inicial. Carlos ajustó algunos controles, intentando aislar el sonido. Era algo pesado, moviéndose con un ritmo irregular, como si estuviera cojeando o arrastrando algo. Podría ser cualquier cosa, desde un ciervo herido hasta, bueno, lo que estamos buscando.
sugirió Fátima, sin querer decir demasiado, consciente de que el misterio de la montaña negra podría ser tanto una criatura legendaria como simplemente la fauna local comportándose de manera inesperada. La noche avanzaba y el frío se intensificaba. El equipo se turnaba para monitorizar los equipos y realizar rondas ocasionales alrededor del campamento. Aunque cada ruido les ponía en alerta, sabían que identificar cualquier cosa concreta requeriría paciencia y un análisis cuidadoso. La jornada se cerró con nerviosismo. Mientras se retiraban a sus tiendas para intentar tener algunas horas de descanso, el verdadero sentido de su misión comenzaba a tomar forma. Habían dado sus primeros pasos en la montaña negra, instalado su equipo de observación y captado los primeros sonidos extraños. Solo el tiempo diría qué secretos les revelaría la montaña. La oscuridad en la montaña negra era casi total, una cortina negra que parecía absorber todo sonido y luz, dejando solo un vacío lleno de susurros y movimientos apenas perceptibles. Fátima y su equipo, acurrucados en sus tiendas, intentaban descansar, pero el ambiente les mantenía en un estado de alerta constante. A medida que la noche pasaba, una bajada brusca de temperatura sacudía el campamento. Sofía, acostumbrada a las inclemencias del clima en entornos montañosos, se percató de que esto no era un simple cambio meteorológico. «Esto no es normal», murmuró, tocando la pared de la tienda que comenzaba a cubrirse de una fina capa de hielo por dentro. Carlos, desde la central de monitoreo improvisada en una de las tiendas más grandes, observaba las lecturas de temperatura en sus dispositivos. «Hemos caído 10 grados en menos de una hora», anunció con voz baja, más para sí mismo que para los demás. Su mirada se desplazaba entre los monitores que mostraban las ondas de sonido y las pantallas que reflejaban las imágenes captadas por las cámaras nocturnas. Luis, el más familiarizado con las leyendas locales, se incorporó, envuelto en su abrigo. Los ancianos dicen que el Wendigo trae consigo el frío del corazón del invierno, un frío que se siente en el alma antes de que toque el cuerpo. Su voz, normalmente firme y serena, tenía un matiz de preocupación que no pasó desapercibido entre sus compañeros. Fue entonces cuando los primeros sonidos rompieron la quietud de la noche. Al principio, eran solo crujidos lejanos, como ramas quebrándose bajo el peso de una presencia. Pero pronto, fueron acompañados por aullidos que resonaban a través del bosque, prolongados y melancólicos, cargados de una tristeza insondable y un miedo latente. Fátima se asomó fuera de su tienda, intentando discernir la dirección de donde provenían esos aullidos. La luna, apenas visible entre las nubes pesadas, ofrecía una iluminación escasa, creando sombras danzantes entre los árboles que distorsionaban la realidad. «Están cerca, pero no lo suficiente para que las cámaras los capten claramente», informó Carlos, quien había salido de la tienda central con una grabadora de mano, tratando de captar mejor los sonidos. El resto del equipo se unió a él, formando un pequeño círculo, sus rostros iluminados por la luz tenue de las linternas. El frío se intensificaba, y con él, la sensación de que no estaban solos. Los aullidos se mezclaban ahora con un viento que empezaba a soplar con fuerza, llevando consigo el eco de voces distantes o quizás solo el engaño de la brisa entre las hojas. La noche se convirtió en una vigilia llena de tensión, con cada miembro del equipo luchando contra el sueño y el miedo. Hablaron en susurros sobre los próximos pasos a seguir, preguntándose si lo que estaban experimentando era el comportamiento de algún animal desconocido o algo que realmente se asemejara a las leyendas del Wendigo. Cuando finalmente el alba comenzó a teñir el cielo de gris, el equipo estaba exhausto, pero más unido y decidido que nunca. Habían sobrevivido a una noche de misterios y temores, pero sabían que lo que les esperaba podría desafiar todo lo que creían saber. Con el amanecer, llegó un nuevo día de exploración, y con él, la determinación de descubrir la verdad oculta en las sombras de la montaña negra. La luz del amanecer se filtraba perezosamente a través de las copas de los árboles, pintando de dorado el suelo del bosque y revelando detalles que la oscuridad de la noche había ocultado. Los miembros del equipo, aunque cansados y afectados por el frío penetrante que aún se sentía en el aire, reunieron rápidamente sus equipos y se prepararon para seguir la pista de lo que habían oído por la noche. Luis, con experiencia en el terreno, fue el primero en notar un patrón irregular en la nieve cerca de su tienda. «Mirad esto»,
Llamó a sus compañeros, señalando hacia el suelo donde un conjunto de huellas se extendía hacia el interior del bosque. Las marcas en la nieve eran profundas, indicando que el ser que las había dejado era de considerable tamaño y peso. Lo más intrigante era su forma, una mezcla grotesca de rasgos humanos y animales, con garras largas que dejaban arañazos en la nieve. Fátima examinó las huellas con detenimiento, su mente científica trataba de catalogar las impresiones en alguna categoría conocida sin éxito. No se parece a nada que haya visto antes, admitió, su voz teñida de una mezcla de asombro y cautela. Esto debe ser lo que escuchamos anoche, sugirió Carlos, mientras ajustaba el equipo de grabación que llevaba sobre su hombro. Si seguimos estas huellas, tal vez podamos encontrar más evidencias sobre lo que sea que esté ahí fuera. Con Sofía al frente, quien tomaba notas y fotografías de las huellas para su análisis posterior, el equipo comenzó a seguir el rastro. El sendero los llevaba más dentro del bosque, a través de un laberinto de árboles antiguos cuyas ramas parecían retorcerse hacia el cielo. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva a medida que avanzaban, el silencio del bosque era casi absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos en la nieve y el ocasional canto de un pájaro distante. La sensación de ser observados se intensificaba con cada metro que se adentraban en la montaña. Después de varias horas de marcha, el equipo llegó a un claro donde las huellas convergían. Para sorpresa y alivio de momento, no encontraron ninguna criatura esperándolos. Sin embargo, lo que vieron en el centro del claro les dejó helados, un círculo de animales sin vida, meticulosamente dispuestos en un patrón que parecía tener algún tipo de significado ritual. Cada animal, desde pequeños roedores hasta un ciervo, mostraban signos de haber sido cazados y colocados allí con una precisión quirúrgica. Los cuerpos estaban intactos, sin señales de mordiscos, como si la caza de estas criaturas tuviera un propósito diferente al de alimentación. Eso sí que no es normal, eso es algo más tenebrosos, murmuró Luis, haciendo la señal de la cruz mientras retrocedía ligeramente del círculo. Esto tiene que ser una advertencia, concluyó Fátima, mientras Carlos grababa cada detalle del macabro descubrimiento. Estamos tratando con algo que no solo es capaz de cazar, sino que piensa, que planea hacerlo sin necesidad, y que posiblemente nos está observando en este mismo momento. Con miedo tomaron una decisión, regresar al campamento antes de que cayera el crepúsculo. Las huellas y el círculo ritual serían analizados esa noche, esperando entender mejor a la criatura que los había llevado hasta allí y prepararse para lo que fuera que les esperaba en los días venideros en la sombría y enigmática montaña negra. La tarde se cernía sobre el campamento con un manto de inquietud y desasosiego. Mientras Carlos revisaba meticulosamente el equipo de grabación, esperando captar cualquier anomalía acústica y Luis revisaba los mapas para ajustar la ruta del día siguiente, Sofía se mantenía extrañamente silenciosa, con la mirada perdida en el bosque que rodeaba el campamento. Desde el macabro hallazgo en el claro, Sofía había mostrado una conducta inusualmente reservada. Fátima, observándola con preocupación, notó cómo su compañera acariciaba de forma absorta un pequeño amuleto que llevaba al cuello, un objeto que había recogido del suelo cerca del círculo de animales sin vida. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Fátima, acercándose con cautela. Sofía levantó la vista, su expresión vacía por un momento antes de asentir lentamente. «Sí, sí. Estoy bien», respondió, aunque su voz carecía de convicción. La tensión aumentó cuando el viento comenzó a susurrar entre los árboles, llevando consigo un sonido que parecía casi musical, una melodía baja y seductora que flotaba en el aire. Sofía se puso de pie bruscamente, su cabeza inclinada como si tratara de saber mejor la dirección de la melodía. «Sofía, ¿qué ocurre?», insistió Fátima, pero Sofía parecía no escuchar. Sus ojos se entrecerraron, concentrados en un punto indeterminado entre los árboles. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el bosque, movida por una fuerza que parecía más fuerte que su propia voluntad. «Sofía», gritó Carlos, dejando caer sus equipos y corriendo tras ella. Luis y Fátima también reaccionaron al instante, siguiendo a su compañera que se adentraba cada vez más rápido en la densidad del bosque. A pesar de sus llamadas, Sofía no se detenía. Su paso se hizo más rápido, casi corriendo,
guiada por el sonido que solo ella parecía capaz de seguir. Fátima intentaba alcanzarla, su corazón latiendo con fuerza ante el miedo a lo desconocido que se podrían estar enfrentando. El sonido se intensificó a medida que se adentraban en el bosque, un eco hipnótico que ahora todos podían escuchar, aunque ninguno lo entendía. Era como el canto de una sirena, prometiendo secretos y revelaciones a aquellos que se atrevieran a seguirlo. Finalmente, tras varios minutos de frenética persecución, Sofía desapareció de la vista, tragada por la espesura del bosque y la creciente oscuridad. Cuando Fátima, Carlos y Luis llegaron al lugar donde la habían visto por última vez, solo encontraron un sendero de hojas removidas y la pesada atmósfera de un silencio sobrenatural. «Sofía», gritaba Carlos, con la voz llena de desesperación. Tomaron la decisión de dispersarse, buscando algún signo de su compañera, pero el bosque parecía habérsela tragado. Con pena en el corazón y la incertidumbre carcomiéndoles el alma, finalmente el trío se vio obligado a regresar al campamento, incapaces de seguir la búsqueda en la oscuridad impenetrable. La desaparición de Sofía los dejó no solo físicamente rotos sino también emocionalmente devastados, enfrentándose a la posibilidad de que las fuerzas que buscaban en la Montaña Negra fueran más peligrosas y poderosas de lo que jamás habían imaginado. El campamento amaneció sumido en un silencio abrumador, roto únicamente por los preparativos apresurados del equipo. Con el primer albor de luz filtrándose a través de las copas de los árboles, los tres, equipados con linternas, suministros de emergencia y dispositivos de grabación, se dispusieron a retomar la búsqueda de Sofía con una determinación marcada por la urgencia y el miedo. Decidieron dividirse para cubrir más terreno, siguiendo un plan estratégico que Luis había trazado en los mapas durante la noche. Fátima tomaría el sendero del norte, que bordeaba un arroyo y se adentraba en una zona densamente arbolada. Carlos exploraría al este, hacia donde habían oído los últimos ecos del sonido hipnótico. Luis, conocedor del terreno, se dirigiría hacia el oeste, donde el bosque se tornaba más abrupto y menos explorado. Antes de separarse, Fátima miró a sus compañeros, con preocupación evidente. Mantengamos constantemente la comunicación. Cada 15 minutos, sin falta. No sabemos con qué nos podemos encontrar ahí fuera. Con las radios en la mano, cada uno se adentró en la espesura del bosque. El sol apenas lograba penetrar la densa vegetación, creando un juego de luces y sombras que distorsionaba la visión y amplificaba la sensación de aislamiento. Fátima, avanzando con cautela, no podía quitarse la sensación de que cada movimiento era observado. Mientras tanto, Carlos, con su equipo de grabación, captaba cada sonido. El bosque estaba extrañamente silencioso, un silencio que parecía casi ensordecedor. De repente, su radio crepitó. Era Luis, contando un descubrimiento: he encontrado algunas huellas, no son de ningún animal conocido. Son grandes, deformes. Como las que vimos cerca del campamento. Fátima, al recibir la noticia, cambió su rumbo para encontrarse con Luis. A medida que avanzaba, el suelo bajo sus pies se volvía más blando, más irregular. Pronto, ella también empezó a notar marcas en el suelo, no solo huellas, sino también lo que parecían ser arrastres, como si algo, o alguien, hubiera sido llevado a la fuerza. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando finalmente se encontró con Luis. Juntos examinaron las huellas más de cerca, notando un patrón que sugería lucha y captura. ¿Y si Sofía no estuviera sola? ¿Y si algo la seguía o se la llevó? La voz de Luis apenas era un susurro cargado de miedo. Carlos, por su parte, había seguido el rastro del sonido que creían había atraído a Sofía inicialmente. Con cada paso, el sonido se volvía más claro, más estructurado, casi como una llamada. De repente, a través de su radio, informó con voz entrecortada: algo se está moviendo. No estoy solo aquí. Algo grande. Fátima y Luis, al recibir la alerta de Carlos, corrieron hacia su ubicación. El terreno se volvía cada vez más difícil, los árboles más retorcidos y las sombras más profundas. Al llegar donde Carlos, lo encontraron paralizado, apuntando hacia un matorral donde algo se había movido apenas instantes antes de su llegada. Los tres permanecieron inmóviles, respirando con dificultad, el miedo era evidente. A pesar de sus esfuerzos y del terreno cubierto,
Sofía seguía desaparecida, y lo que más desconcertaba era la creciente evidencia de una presencia no humana en la montaña negra, observándolos, quizás acechándolos. Con la llegada de la tarde, y sin más rastros de Sofía, el equipo se vio obligado a regresar al campamento, con la desesperación creciendo, como la oscuridad que empezaba a caer sobre ellos una vez más. El viento había comenzado a soplar con más fuerza al atardecer, llevando consigo no solo las hojas caídas y las pequeñas ramas de los árboles, sino también sonidos que se mezclaban con la brisa de forma que los dejaba helados. Los compañeros, agotados pero incapaces de renunciar a su búsqueda, se adentraron una vez más en el bosque con la esperanza de encontrar alguna señal de Sofía. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, proyectando largas sombras que transformaban el paisaje en un lugar de pesadilla. El equipo avanzaba en un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cada ruido del bosque se magnificaba en sus mentes cansadas, cada susurro del viento parecía llevar consigo mensajes ocultos. De repente, Carlos se detuvo en seco, levantando una mano para que los demás hicieran lo mismo. «Escuchen», susurró con un hilo de voz apenas audible sobre el murmullo del viento. A través de la brisa, se filtraban sonidos que parecían voces humanas, llamadas distantes, lamentos que resonaban con una tristeza desgarradora. Lo más inquietante era que una de esas voces sonaba dolorosamente familiar. «¿Esa es Sofía?», murmuró Luis, su rostro pálido bajo la luz creciente de la luna. La voz, mezclada con otras menos distinguibles, parecía provenir de todas direcciones a la vez, como ecos dispersos por el viento. Fátima, con el corazón desbocado, tomó la delantera. «Vamos», gritó, guiándolos hacia la dirección donde más fuerte se oía la voz. Corrieron a través del bosque, esquivando ramas bajas y raíces expuestas, cada paso impulsado por una mezcla de esperanza y temor. A medida que se adentraban más, las voces eran más claras, pero también causaban más miedo. No solo llamaban, sino que también rogaban, suplicaban por ayuda en un tono que les dejaba helados. Fátima, experta en comportamiento animal, sabía que no había nada natural en esos sonidos, eran manipulaciones, quizás destinadas a atraerlos hacia algo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde el viento parecía ser más fuerte. Las voces eran más fuertes allí, y por un momento, creyeron ver figuras moviéndose, apenas perceptibles antes de desaparecer de nuevo en las sombras. «Sofía», gritó Carlos de nuevo con desesperación. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia llamada de vuelta por el viento. Los tres se mantuvieron en el claro, respirando con dificultad, mirando en todas direcciones, esperando y temiendo a la vez ver algo o a alguien emerger de entre los árboles. Después de lo que parecieron horas, las voces comenzaron a disminuir, desvaneciéndose con el viento hasta quedar en un inquietante silencio. No encontraron a Sofía, ni tampoco ninguna otra presencia física allí, solo el eco de lamentos que ahora se perdían en la distancia. Agotados y con el espíritu roto, el equipo sabía que necesitaban regresar al campamento antes de que la oscuridad los envolviera por completo. Caminaron de vuelta en un silencio sombrío, cada uno perdido en sus pensamientos, preguntándose si lo que habían oído era real o solo otra manifestación de las fuerzas desconocidas que parecían dominar la montaña negra. La desaparición de Sofía seguía siendo un misterio, y ahora, con estas voces en el viento, la montaña parecía reclamar también su cordura. Después de una noche intranquila, marcada por pesadillas y breves momentos de sueño, el equipo se levantó con el sol, decidido a continuar con la búsqueda de Sofía a pesar del miedo y la incertidumbre que les oprimía el pecho. El desayuno transcurrió en silencio, las palabras parecían haberse vuelto tan escasas como la esperanza. Apenas el cielo se tiñó de un azul claro, equipados con todo lo necesario para pasar el día fuera del campamento, se adentraron de nuevo en el bosque. El ambiente había cambiado, lo que una vez fue un paisaje natural lleno de vida ahora se sentía como un laberinto cargado de presencias ocultas, cada árbol parecía albergar secretos sombríos. No habían caminado mucho cuando Carlos se detuvo bruscamente, señalando hacia un espeso arbusto donde una sombra fugaz acababa de desaparecer. ¿Vieron eso?, susurró con urgencia, su voz tensa. Luis y Fátima asintieron, observando con cautela el área indicada. No se movía nada ahora,
pero el aire parecía vibrar con una electricidad estática, un presagio de que no estaban solos. «Vamos a rodearlo», propuso Luis, su tono de voz bajo, como temiendo que cualquier sonido más fuerte pudiera provocar un ataque. Se dividieron, avanzando con cuidado y en silencio, tratando de abarcar más ángulos del matorral. Pero, al igual que la sombra, el silencio también se rompió cuando un chillido agudo rasgó el aire, seguido por un movimiento rápido entre los árboles a su derecha. Fátima, que estaba más cerca, corrió hacia el lugar de donde provenía el movimiento, su corazón golpeando contra el pecho con cada paso. Al llegar, no encontró nada, solo el susurro del viento entre las hojas, pero nada. «Aquí no hay nada», llamó a los otros, la voz cargada de frustración y miedo. Reagrupándose, decidieron continuar, pero la sensación de ser observados crecía con cada paso que daban. La fauna del bosque parecía haber desaparecido, dejándolos en un silencio opresivo solo roto por el crujir ocasional de la maleza bajo sus pies. Más adelante, mientras cruzaban una pequeña cresta, Luis, que iba delante, se detuvo haciendo señas para que los demás se acercaran con cautela. Delante de ellos, a través de una pequeña niebla que empezaba a levantarse, vieron la silueta de algo grande y oscuro entre los árboles. Era demasiado grande para ser un ser humano, pero tenía una forma vagamente humana que se movía con una agilidad sorprendente. «¿Qué es eso?», murmuró Carlos, casi para sí mismo. La figura pareció percibir su presencia porque, con un movimiento brusco, se desvaneció entre los árboles, dejando tras de sí una estela de niebla y un silencio aún más profundo. El equipo permaneció inmóvil, mirando el lugar donde la figura había desaparecido, el miedo paralizándolos por un momento. «Tenemos que seguirlo», dijo Fátima finalmente con determinación, aunque algo temblorosa. «Puede que tenga algo que ver con Sofía». Avanzaron con renovada cautela, los sentidos alerta, sospechando de cada sombra. Los encuentros breves pero intensos con estas enigmáticas figuras solo servían para profundizar el misterio de la montaña negra y aumentar su desesperación por encontrar a Sofía y resolver el enigma que los había llevado hasta ese lugar oscuro y amenazador. El bosque parecía cerrarse sobre ellos a medida que el equipo avanzaba. La luz del día empezaba a debilitarse, y cada sombra se alargaba sobre el suelo del bosque como los dedos de una mano desconocida tratando de alcanzarlos. La tensión era evidente, un peso que cada uno sentía en sus hombros, presionándolos con cada paso que daban hacia lo desconocido. Luis, quien lideraba la marcha, se detuvo de repente frente a una formación rocosa que se alzaba ante ellos, imponente y sombría. La base de la roca se abría en lo que parecía ser una cueva natural, oscura y aparentemente profunda. Lo que atrajo su atención, sin embargo, no fue la cueva en sí, sino la figura que yacía inmóvil a su entrada, Sofía. «¡Sofía!», gritó Fátima, corriendo hacia su compañera. Los demás la siguieron de cerca, con los corazones latiendo a un ritmo frenético, temerosos de lo que podrían encontrar. Al llegar a su lado, encontraron a Sofía en un estado peculiar. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún punto indefinido del espacio. Su cuerpo no mostraba signos de heridas físicas, pero su mente parecía estar en otro lugar, desconectada de la realidad que la rodeaba. «Sofía, ¿puedes oírnos?», preguntó Carlos, agitando una mano frente a sus ojos, pero no hubo respuesta. Sofía parecía estar en un profundo trance, inmune a su entorno. Mientras intentaban reanimarla, un sonido sutil, casi como un susurro del viento, comenzó a emanar desde la profundidad de la cueva. Era bajo y constante, un murmullo que resonaba con una cadencia casi hipnótica. Todos se volvieron hacia la oscuridad de la cueva, sus cuerpos tensos, preparados para cualquier cosa. Fue entonces cuando lo vieron, una sombra gigantesca emergió lentamente de la oscuridad de la cueva. La figura era imponente, mucho más alta y robusta que cualquier ser humano, con extremidades largas y desproporcionadas que se movían con una gracia amenazante. Lo que más destacaba era su cabeza, que parecía estar adornada formada por astas o ramas torcidas que se extendían hacia arriba y hacia los lados. El equipo retrocedió instintivamente, mientras la sombra avanzaba hacia ellos. No había duda de que estaban frente a algo anormal, algo que la leyenda del Wendigo apenas comenzaba a describir. Fátima, a pesar del miedo que la invadía,
tomó la iniciativa. «No te haremos daño», gritó hacia la figura, esperando que, si había alguna humanidad en ese ser, pudiera entenderla. Pero la criatura no mostró signos de detenerse ni de comprender sus palabras. Carlos, rápidamente, comenzó a ajustar su equipo de sonido, buscando una frecuencia que pudiera desorientar o repeler al ser. «Voy a intentar algo», anunció, manipulando su equipo con manos temblorosas pero expertas. La criatura estaba a solo unos metros de ellos cuando Carlos activó una frecuencia alta y penetrante. El sonido pareció tener efecto. La sombra se detuvo, agitando su cabeza como si el sonido le causara dolor o confusión. Aprovechando la oportunidad, Luis y Fátima agarraron a Sofía, intentando alejarla de la cueva mientras la figura ahora luchaba por reponerse. Se retiraron lentamente, manteniendo sus ojos en la criatura mientras Carlos continuaba ajustando las frecuencias. Con cada tono nuevo probaba el efecto sobre el ser sombrío. Finalmente, con Sofía entre ellos y la criatura aún desorientada por el asalto auditivo, lograron poner una distancia segura entre ellos y el umbral de la cueva. Aunque habían encontrado a Sofía, el encuentro los había dejado con más preguntas que respuestas, y la amenaza de la criatura seguía latente. Mientras se alejaban de la cueva, el grupo se mantenía en guardia, llevando a una aún desorientada Sofía con ellos. El aire estaba cargado de tensión, como si cada hoja y cada piedra del bosque contuviera la respiración, aguardando el desenlace del enfrentamiento. Carlos, con su mochila colgando torpemente a un lado, manipulaba su equipo de sonido con manos decididas pero temblorosas. Configuró los dispositivos para emitir una serie de pulsos sonoros agudos y disonantes, diseñados para desorientar y mantener a raya a la criatura. «Esto debería mantenerla a distancia», dijo, ajustando los niveles de frecuencia. «Espero». Fátima y Luis, mientras tanto, sostenían a Sofía entre ambos, notando cómo poco a poco comenzaba a recuperar algo de conciencia. Sus ojos parpadeaban confundidos, mirando sin ver, mientras murmuraba palabras incoherentes. «Vamos a sacarte de aquí, Sofía. Aguanta un poco más», le aseguró Fátima, tratando de infundir algo de calma en su voz. A medida que avanzaban, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras se alargaban y mezclaban, creando formas extrañas que jugaban con su vista y su mente. Detrás de ellos, los sonidos emitidos por Carlos resonaban, creando una barrera sonora que hacía eco a través de los árboles. De repente, un rugido gutural se elevó por encima del zumbido creado por los dispositivos de Carlos. La criatura estaba intentando rodear la barrera sonora, buscando un punto débil por donde atacar. «Está intentando alcanzarnos», gritó Luis, mirando hacia atrás. La silueta de la criatura se movía con una velocidad inquietante, esquivando los árboles con una agilidad que desafiaba su tamaño. «Mantened el ritmo. No podemos detenernos», ordenó Fátima, mientras ayudaban a Sofía a moverse más rápido. Cada paso era una lucha, con el terreno irregular y las raíces que amenazaban con hacerles tropezar a cada momento. Carlos, entendiendo que necesitaban más tiempo para escapar, tomó una decisión audaz. Deteniéndose, reconfiguró su equipo para maximizar el volumen y la disonancia de los pulsos. «Váyanse sin mí. Voy a ampliar la barrera y darles más tiempo. Corran». Fátima y Luis intercambiaron una mirada de protesta, pero sabían que discutir les quitaría un tiempo valioso. «No hagas ninguna tontería, Carlos. Nos vemos en el campamento», contestó Fátima. Con el equipo de sonido ahora a máxima potencia, Carlos creó una cacofonía ensordecedora que reverberaba a través del bosque. Las frecuencias altas formaban una densa cortina de sonido que hacía casi imposible acercarse sin experimentar un dolor y desorientación intensos. Aprovechando el caos sonoro como cobertura, Fátima y Luis, con Sofía apenas consciente entre ellos, corrían con todas sus fuerzas. El sonido de su propia respiración y el crujido de la vegetación bajo sus pies llenaba sus oídos mientras se alejaban de la fuente de su pánico. Carlos, viendo que sus amigos habían ganado distancia, comenzó a retroceder lentamente, manteniendo los dispositivos funcionando mientras se movía. Su esperanza era reunirse con ellos una vez que la criatura se hubiera retirado, debilitada o confundida por la barrera de sonido.
La lucha por la supervivencia había alcanzado su punto álgido, y cada miembro del equipo sabía que la salida era la única opción viable. A medida que el grupo avanzaba desesperadamente, el bosque parecía estrecharse, las ramas de los árboles arañaban sus rostros y brazos, cada zarza parecía retenerlos. Con Sofía aún inestable pero cada vez más alerta, Fátima y Luis buscaban frenéticamente un lugar para resguardarse, algo que les ofreciera un momento de respiro y seguridad. La fortuna pareció sonreírles cuando, entre la espesa vegetación, encontraron la entrada de una cueva semioculta por grandes helechos y musgo colgante. Sin muchas opciones y el sonido de la criatura resonando aún en la distancia, se adentraron en la oscuridad de la cueva, ayudando a Sofía a moverse en el terreno irregular y húmedo. Una vez dentro, Carlos, que había conseguido alcanzarlos tras asegurarse de que la criatura se había distanciado temporalmente por la barrera sonora, comenzó a explorar rápidamente el espacio con su linterna. La cueva se extendía en un laberinto de pasillos estrechos que se bifurcaban en varias direcciones. «Podemos usar esto a nuestro favor», murmuró Carlos, señalando las múltiples rutas. «Si esa cosa entra, podemos intentar confundirla con las rutas». Sin embargo, antes de que pudieran planear nada más, un sonido grave y resonante se filtró hasta ellos, el eco de la criatura que los había seguido hasta la entrada de la cueva. El Wendigo, con su tamaño y fuerza sobrenaturales, comenzó a adentrarse en la cueva, los sonidos de sus pasos pesados retumbando en el estrecho espacio. Fátima, mirando a Carlos y Luis, susurró rápidamente un plan. «Necesitamos distraerlo y encontrar otra salida. No podemos enfrentarnos directamente». Sofía, recuperando cada vez más su lucidez, asintió con determinación, dispuesta a seguir cualquier plan que les ofreciera una esperanza. Carlos, conocedor de su equipo y sus capacidades, propuso una táctica audaz: «Voy a crear una serie de detonaciones sonoras. Puedo configurar el equipo para que emita pulsos a máxima potencia en una secuencia que nos dé tiempo de movernos sin que nos siga». Mirando a sus compañeros, añadió: «Es arriesgado, y voy a tener que quedarme atrás para asegurarme de que funcione». Fátima protestó, pero Carlos fue firme. «Es la única manera. Ustedes guíen a Sofía hacia una salida, yo me encargaré de tener tiempo suficiente para escapar». Con un peso en el corazón, pero sin tiempo para discutir, el grupo aceptó el plan. Carlos comenzó a preparar su equipo en un recoveco de la cueva, colocando los dispositivos estratégicamente para maximizar el efecto de cada detonación sonora. Mientras tanto, Fátima y Luis, ayudando a una Sofía cada vez más alerta, comenzaron a explorar las otras bifurcaciones de la cueva, buscando desesperadamente otra salida. Los primeros pulsos sonoros estallaron, una cacofonía ensordecedora que hacía vibrar el suelo y las paredes de la cueva. El Wendigo rugió en respuesta, claramente desorientado y enfurecido por el nuevo ataque auditivo. Con cada detonación, el equipo avanzaba, utilizando el ruido como cobertura, adentrándose en los pasajes oscuros y desconocidos de la cueva. Carlos ajustaba cada dispositivo, calculando el tiempo entre cada pulso. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la criatura se recuperara y lo encontrara. Con un último vistazo hacia el camino por el que sus amigos habían desaparecido, activó la secuencia final, un barrido sonoro que esperaba diera a sus compañeros los minutos cruciales que necesitaban. Mientras el sonido era ensordecedor, Carlos se refugiaba en una pequeña cavidad, esperando que su decisión de quedarse atrás no fuera en vano y que sus amigos encontrarán la seguridad, fuera de la oscura y peligrosa profundidad de la cueva. En las profundidades de la cueva, el estruendo de los pulsos sonoros de alta frecuencia resonaba a través de los estrechos corredores como truenos subterráneos. Carlos, mientras tanto, se preparó para enfrentarse al Wendigo. Había colocado pequeños emisores de sonido a lo largo del pasaje que conducía a su posición, cada uno programado para activarse secuencialmente y crear un camino de tormento auditivo que impediría a la criatura avanzar con facilidad. Mientras tanto, sus compañeros avanzaban con esfuerzo por uno de los túneles laterales, el sonido reverberando a su alrededor, una mezcla de esperanza y desesperación. Sofía, aunque aún visiblemente afectada por su experiencia, comprendía la gravedad de la situación y se movía con decisión nacida del instinto de supervivencia. De vuelta en su posición estratégica, Carlos ajustaba los últimos parámetros de su equipo, su rostro bañado por la luz parpadeante de su tablet. A través de los monitores portátiles,
podía ver la aproximación del Wendigo, cada movimiento más dudoso que el anterior, claramente afectado por la barrera de sonido que había erigido. Sin embargo, la criatura, impulsada por una furia primitiva, comenzaba a adaptarse, moviéndose con mayor determinación a pesar del dolor visible que los sonidos le causaban. Sabía que su tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para que sus amigos alcanzaran la seguridad, y un segundo más cerca del inevitable enfrentamiento final con el Wendigo. Respirando hondo, Carlos se armó de valor, su determinación fortalecida por el conocimiento de que su sacrificio no sería en vano. Cuando la criatura finalmente emergió en su campo de visión, un ser descomunal con una mirada que destilaba un odio y un sufrimiento inimaginables, Carlos activó el último de los dispositivos. Una detonación de sonido diseñado para desorientar completamente y repeler a la criatura llenó el espacio entre ellos. El Wendigo se retorció, sus garras raspando las paredes rocosas de la cueva, mientras intentaba escapar del golpe acústico. Carlos, aunque sacudido por la intensidad, mantuvo su mano sobre el control, listo para aumentar la frecuencia al máximo si era necesario. «Vete. Escapa de aquí», le espetó, no estando seguro de si la criatura comprendía el lenguaje humano o si podía percibir la desesperación en su voz. Por un momento, el Wendigo pareció vacilar, su cabeza girando violentamente como si luchara contra el impulso de avanzar. Aprovechando el momento de confusión, Carlos redobló la intensidad del sonido. Con un último vistazo a la pantalla de su tablet, donde un mapa mostraba la ruta de escape de sus amigos ahora casi segura fuera de la cueva, se permitió una breve sonrisa. «Corran, amigos», murmuró para sí. El Wendigo, superado por el dolor, casi encima de Carlos, lanzó un ataque con sus garras y rugió antes de retroceder, desapareciendo en la oscuridad de la cueva. Dejó a Carlos profundamente herido y rodeado por el silencio que seguía a la tormenta de sonido, se desplomó y mientras poco a poco perdía la consciencia, sabía que había cumplido su misión. Fuera, Fátima, Luis y Sofía salían al fin a la frescura de la noche exterior, el silencio les informó que Carlos había tenido éxito, pero a un precio que ninguno de ellos había deseado pagar. Carlos apenas susurró una triste despedida instándoles a seguir, indicándoles que él ya no tenía salvación. Mientras se abrazaban, mirando hacia la entrada de la cueva, sabían que su supervivencia la habían logrado gracias a su amigo, en un acto de valentía que llevarían siempre en sus corazones. La oscuridad envolvía la montaña como un manto espeso y opresivo, y el terreno accidentado bajo la luna creciente apenas ofrecía suficiente luz para que Fátima, Luis y una debilitada Sofía se orientaran en su huida desesperada. El aire frío mordía sus rostros y llenaba sus pulmones mientras escalaban pendientes escarpadas y atravesaban arroyos helados que cruzaban su camino. El shock y la tristeza por la pérdida de Carlos pesaban sobre ellos como una losa, pero sabían que detenerse o permitirse el lujo de sucumbir al dolor podría ser fatal. «Tenemos que seguir moviéndonos», instaba Fátima, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Por Carlos, tenemos que salir de aquí». Luis, con su conocimiento del terreno, tomaba la delantera, eligiendo cuidadosamente las rutas que les permitirían mantener un paso constante y seguro. Cada tanto, miraba hacia atrás para asegurarse de que Sofía seguía con ellos, diciéndole palabras de ánimo que apenas lograban ocultar su propia angustia. «Vas bien, solo un poco más lejos», decía, guiándola por pasajes estrechos entre rocas cubiertas de musgo. Sofía, aunque físicamente debilitada, mostraba una determinación nacida de la adversidad. Cada paso era un desafío, pero la imagen de Carlos quedándose atrás para salvarlos le proporcionaba una fuerza que no sabía que tenía. No fue en vano, se repetía a sí misma, clavando su mirada en el camino frente a ella. A medida que la noche cedía paso a las primeras luces del alba, el paisaje de la montaña negra comenzaba a cambiar. Las sombras retorcidas de los árboles daban paso a un terreno más abierto, y podían ver el valle abajo, bañado en la tenue luz del amanecer. Sin embargo, el descenso era más peligroso. El terreno se volvía más empinado y resbaladizo, las piedras sueltas bajo sus pies amenazaban con enviarlos al suelo en cualquier momento. El agotamiento se hacía cada vez más evidente, sus músculos pedían descanso, y sus mentes estaban nubladas por el cansancio y el dolor. Pero el pensamiento de que podrían salvarse, de dejar atrás la temible montaña, les daba un último empujón de adrenalina. Allá.
Veo el camino, exclamó Luis, señalando hacia un estrecho sendero que serpenteaba hacia abajo hacia el valle. Era un camino que conocía, uno que los llevaría directamente hacia el pueblo más cercano, y con suerte, hacia la seguridad. Con las primeras luces del día iluminando su camino, el grupo encontró nuevas energías y descendieron por el sendero, ayudando a Sofía entre ellos. El aire se volvía más cálido a medida que descendían, y el sonido de un río cercano prometía la cercanía del mundo civilizado. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, llegaron al borde de la montaña, donde el bosque se abría a campos y caminos bien definidos. Se detuvieron un momento, mirando hacia atrás hacia la vasta y oscura silueta de la montaña negra que se recortaba contra el cielo claro del amanecer. A pesar del alivio de haber escapado, el peso de sus experiencias, de haber perdido un amigo, los mantuvo en silencio, un momento de luto compartido por un compañero caído. Con pasos lentos pero seguros, dejaron atrás la montaña, llevando consigo no solo las cicatrices de su aventura sino también el recuerdo de valentía que nunca olvidarían. Mientras el sol comenzaba a calentar la tierra, sabían que la historia de esa noche sería contada y recordada, como una advertencia y un homenaje al valor y la tragedia que habían vivido. Cuando el equipo, exhausto y marcado por las cicatrices de su aventura, finalmente regresó a la civilización, lo que encontraron no fue el alivio que esperaban, sino una cortina de silencio orquestada con eficacia y frialdad. No bien habían relatado sus experiencias a las autoridades locales, agentes de una rama no especificada del gobierno aparecieron, acompañados por una serie de científicos y funcionarios que rápidamente se hicieron cargo de la situación. Fueron separados, interrogados sobre cada aspecto de su expedición, especialmente sobre cualquier encuentro con la criatura. A pesar de su cansancio y del trauma aún fresco, Fátima intentó explicar lo que habían vivido, la existencia de la criatura, y la valentía de Carlos. Sin embargo, se encontró con que sus explicaciones fueron recibidas con dureza, y en ocasiones, con franca incredulidad. Pronto quedó claro que no solo estaban siendo desacreditados, sino que también se estaban tomando medidas para asegurarse de que su historia no se difundiera. Las grabaciones de Carlos, posiblemente la única evidencia concreta de la criatura, fueron confiscadas. Se les informó que el equipo se había dañado irreparablemente durante la expedición y que no había evidencia de ninguna anomalía en los archivos de audio recuperados. Luis y Sofía, abrumados y desilusionados, aceptaron con resignación la versión oficial de los hechos. Pero Fátima, impulsada por la memoria de Carlos y por la verdad que había visto con sus propios ojos, se sintió con ganas de actuar. Aunque las pruebas habían sido confiscadas y su historia oficialmente desmentida, ella sabía que el peligro que representaba el Wendigo era real y que podría haber más criaturas allá afuera. Después de su regreso, Fátima se dedicó a escribir un detallado informe de su expedición, utilizando sus notas personales que, por suerte, no habían sido confiscadas. Sabía que publicar su historia podría ponerla en riesgo, pero también sabía que era crucial alertar a otros investigadores y criptozoólogos sobre la existencia de criaturas peligrosas no reconocidas por la ciencia moderna. En un esfuerzo por proteger sus descubrimientos y evitar la censura, Fátima contactó a varios de sus colegas en la comunidad científica, aquellos en quienes confiaba y que tenían la mente abierta hacia lo inexplicado. Compartió su informe con ellos bajo estrictas condiciones de confidencialidad, esperando que pudieran continuar la investigación en diferentes partes del mundo donde leyendas similares habían surgido. Lo que encontramos en la Montaña Negra no fue solo un encuentro con una criatura desconocida, escribió en su conclusión, fue un encuentro con los límites de nuestra comprensión del mundo natural y nos recuerda que no todas las verdades son aceptadas. A medida que Fátima avanzaba en su nueva misión, el recuerdo de Carlos y su valor se convirtió en un faro de determinación para ella. Prometió continuar su trabajo, honrando su memoria y protegiendo al mundo de los peligros aún desconocidos que acechaban en lugares olvidados del planeta. La lucha por la verdad era ahora su cruzada personal, una que llevaría a cabo con cada recurso a su disposición, más consciente que nunca de los peligros a los que se enfrentaba, pero igualmente resuelta a enfrentarse. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.